El Evangelio según San Lucas, capítulo 24. El Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Lucas, capítulo 24, versos del 13 al 25. Y hoy pues nos unimos a la ocasión de la celebración del día que tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a hablar sobre este tema que para nosotros es uno sumamente precioso, es sumamente preciado, pero para algunos es motivo de controversia, es motivo inclusive de incredulidad. Y vamos a apreciar a través de las Escrituras, específicamente en este pasaje, cómo el mismo Señor va derribando los obstáculos que nos impiden el poder creer, no solamente en Jesucristo, sino en la resurrección de Él, de su victoria sobre la muerte. Y dice así la palabra del Señor. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón con nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. Señor y Padre, gracias Dios por esta linda tarde, Dios. Gracias, Padre, por permitirnos reunirnos, Señor, para adorarte y glorificarte. Gracias, Padre, porque cada servicio, Señor, podemos ver evidencias de tu trato para con nosotros, uno de amor y de gracia.
porque el simple hecho de que nos convoques para estar juntos como iglesia adorándote, Señor, es un privilegio que no merecemos, Señor. Hoy, Padre, como siempre te pedimos, Dios, glorifícate, Señor, en medio nuestro y a través de aquellos que nos pueden estar viendo y escuchando a través de la tecnología, Dios. Padre, que edifica a tu iglesia, Señor, porque tu palabra es la verdad. Y así también, Señor, trae a salvación a aquellas almas que desde la eternidad, Señor, has fijado tener comunión con ellos, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuál es el tema del momento? Pues el tema del momento es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál era el tema del momento del pasaje que nosotros acabamos de leer? Pues precisamente el asunto de la resurrección de Jesucristo. Solamente que en nuestro caso, nosotros celebramos ese evento histórico y que creemos que no solamente es histórico, o sea, que es real en todo el sentido de la palabra. Creemos que Jesucristo tuvo un lugar en la historia y creemos que, como bien dicen las Escrituras, Él resucitó el tercer día de manera literal. Así que nosotros no estamos reflexionando en un mito, en una leyenda, en un cuento de camino, sino que estamos reflexionando en la verdad según lo expresan las Sagradas Escrituras y como también la evidencia sostiene. En el caso del tiempo del pasaje que acabamos de leer, el tema del momento era la resurrección, solamente que en ese momento, en ese contexto, en esa situación en particular, habían personas que todavía estaban en la expectativa si genuinamente Jesucristo había resucitado. Era el momento donde habían ocurrido todos los eventos del Calvario, donde Él pasó por todo el sufrimiento, pasó por toda la agonía que ya había sido profetizada en el libro del profeta Isaías. Y ya había muerto, como bien Él dijo en la cruz, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. Luego vino el segundo día, estuvo en la tumba y conforme a las Escrituras, el tercer día resucitó. Las Escrituras dicen claramente que los primeros testigos de la resurrección de Cristo fueron dos mujeres. Mujeres que fueron conforme a la tradición y a las costumbres del momento a rendir sus tributos a Jesucristo. Pero sin embargo, ellas se encontraron con una linda sorpresa, aunque no debió haber sido tan sorpresiva. ¿Por qué no debió haber sido tan sorpresiva? Porque el mismo Cristo le había dicho a ellos que Él iba a resucitar. Pero ahí podemos, ¿verdad? Y hacemos un paréntesis, podemos darnos cuenta de la fragilidad nuestra, que a pesar de que se nos dice, el mismo Dios nos está garantizando por su palabra y por su carácter que lo que Él dice es cierto y ha de cumplirse, pero tristemente tenemos problemas para aceptar esa verdad y tristemente hasta que nuestros ojos no lo ven, no lo creen. Y estas damas se encontraron con la grata sorpresa de que la tumba estaba vacía. Y un ángel le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Esa narrativa se encuentra precisamente en los versos anteriores de la porción que leímos acerca de lo que le llamamos el encuentro de los caminantes de Emaús con Jesucristo. Así que luego de su resurrección, Jesucristo comenzó a manifestarse a ciertas personas. Porque como le dije, ellos creyeron en Cristo, pero sin embargo necesitaban la intervención misma de Jesús para validar en sus corazones y en su alma que Él ciertamente había resucitado. Así que ese era el tema del momento. Les repito, para nosotros, gloria a Dios que hemos creído a la palabra de Él, pero para otros, tristemente, todavía sigue siendo un suceso sumamente controversial. Sigue siendo un evento que se le hace muy difícil de aceptar y de creer, pero que confiamos en el Espíritu de Dios y en el plan soberano que Él tiene,
de que aquellos que todavía tienen serias objeciones, a raíz de esta exposición, el Señor abra sus corazones como lo hizo con los caminantes de Emaús y vayan a los pies de Jesucristo, rendidos, no solamente reconociendo que Él es Señor y Salvador, sino que Él mismo resucitó de entre los muertos, y por haber resucitado de entre los muertos, tenemos la garantía de que también nosotros resucitaremos al tercer día. En el contexto, como acabamos de leer, el Evangelio de Lucas, esto es una narrativa histórica, está plasmando lo que es la situación de ese momento. Recordemos que Lucas mismo en el capítulo 1 dice que todos estos eventos que están contenidos en su Evangelio son el resultado de una profunda investigación. O sea, que esto no es que simplemente Lucas escuchó sobre estos eventos de la muerte, resurrección de Jesucristo y de los posteriores testigos a la resurrección, y él los plasmó simplemente por haberlos escuchado, sino que él mismo dice en su introducción que estudió y analizó diligentemente todas estas cosas para que el destinatario de este evangelio inmediato, que era Teófilo, entendiese todas las cosas acerca de Jesucristo. Así que todo lo que él presenta aquí no es un capricho, no es una intención de adoctrinar a personas con unas creencias sin haber evidenciado las mismas, sino que las que están aquí plasmadas fueron evidenciadas por su autor. Allí, en este suceso de los hombres y de los caminantes de Emaús, ya habían pasado los acontecimientos de la cruz, ya Jesucristo había muerto. Entendamos que Jesucristo tuvo muchos seguidores en su momento, pero muchos tenían una expectativa de Jesucristo en cuanto a un Mesías político, a un Mesías que los iba a liberar ¿de qué? De su posición de opresión del Imperio Romano y de todo este tipo de cosas. Cada cual tenía unas expectativas diferentes de Jesucristo. ¿Y qué ocurre? Estos dos hombres, de los cuales uno se identifica como Cleofás, estaba con un sentido de lo cual el mismo Lucas describe como uno de tristeza, ya que ellos estaban platicando, estaban conversando sobre esos últimos acontecimientos que, como le dije al principio, eran la noticia del momento. El Nazareno murió en la cruz, pero habrá resucitado. ¿Realmente era algo verídico? ¿O simplemente Jesucristo vino a ser uno más de los que alegó y se agenció ser supuestamente un Mesías, de los que supuestamente dijo que era el que iba a salvar a los israelitas? Sin embargo, resultó ser un fraude como los demás. Porque debemos también comprender que para esos tiempos, mis queridos hermanos, otros vinieron anteriores a Jesús y según algunos historiadores sostienen que ellos se agenciaban ser los Mesías, pero sin embargo murieron. Dieron un mensaje bonito, dieron una gran retórica, un mensaje de esperanza, pero de ser simplemente unos líderes sociales no pasaron. Así que en el caso de estos hombres habían puesto toda su esperanza en Jesucristo, ellos habían puesto toda su esperanza en el mensaje, ellos habían puesto su esperanza que Él era el Mesías, pero tenían serias dudas si realmente Él había resucitado. Lo interesante de esta narrativa es, mis queridos hermanos, es que quien entra en escena para clarificarle a estos dos hombres lo que había sucedido y hablarle sobre la veracidad del evento de la resurrección de Jesús fue Jesucristo mismo. Bendito sea su nombre. Jesucristo mismo entra en la conversación de estos dos hombres. Él mismo en el verso 19 dice, Él les dijo, ¿qué cosas? O sea, ¿de qué ustedes están conversando? Y ellos mismos le hablan a Jesucristo, que en ese momento, de acuerdo a Lucas, sus ojos todavía estaban velados, y ellos le hablan de su frustración, le hablan de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, que fue poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo.
y cómo le entregaron los principales sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte, le crucificaron. Pero, dice el verso 21, pero nosotros esperábamos, nosotros creíamos, nosotros pensábamos, y yo le añado a esto, nos habíamos ilusionado con la idea de que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos estaban muy ilusionados con Jesús, pero al mismo tiempo decepcionados de que no habían escuchado las noticias acerca de su resurrección. Hoy día, mis queridos hermanos y amigos, hoy día tenemos sectores en nuestra sociedad que no tienen problemas en reconocer que Jesucristo fue un personaje histórico, que Jesucristo fue un gran profeta, que Jesucristo llevó un mensaje ético y un mensaje hermoso que es digno de emular y de imitar. Pero hasta allí le llega su admiración por Jesucristo, ya que tristemente niegan la resurrección de Él. En este caso, al ellos negar la resurrección de Jesucristo, reducen a Cristo a un simplemente personaje histórico de importancia, pero no trascendental como las Escrituras presentan. Hoy día, hay personas que pueden estar unidos a la tradición y posiblemente han ido a una iglesia. Estuvieron sentados en una iglesia viendo ya sea una cantata, ya sea una dramatización de la resurrección, ya sea escuchando un mensaje, pero aún así en su corazón albergan ciertas dudas sobre la veracidad de este acontecimiento. Inclusive son de tal magnitud sus dudas que aún escuchando el mensaje, ellos sienten que su corazón se llena de gozo, ellos sienten que realmente necesitan el Salvador, pero de momento como que ese pensamiento positivo, ese pensamiento que el mismo Espíritu de Dios está poniendo en su corazón, parece que de momento es opacado por un pensamiento de duda. Porque hay muchos que dicen, eso no pudo haber sido posible. Eso jamás pudo haber pasado. El Señor nunca pudo haber resucitado. Y en este momento, mis queridos hermanos, en esta reflexión, lo que le quiero llevar en esta exposición es lo siguiente, y es cómo el mismo Señor derriba los obstáculos que nos impiden creer en este glorioso evento de la resurrección. Porque es Dios mismo. Miren, aquí el pasaje podemos apreciar claramente, no tenemos ningún tipo de duda. Jesucristo mismo entra a la conversación de ellos, aún más, penetra a lo más íntimo de sus corazones para llevarlos a ellos a la convicción y a la verdad de que Él no los había decepcionado, de que Él no era uno más de los que habían aparecido anteriormente, sino que al contrario es el Hijo de Dios que no solamente vino a llevar un poderoso mensaje, sino que lo selló con el evento de su muerte y resurrección, y que Él vive y por lo tanto todos los que en Él crean vivirán eternamente. Porque lo primero que queremos establecer en este mensaje, en esta tarde, es lo siguiente: el principal obstáculo, escúcheme bien, el principal obstáculo que impide creer en la resurrección de Jesucristo, ¿sabes cuál es el principal obstáculo? Nuestro corazón. Repito, el principal obstáculo que impide que podamos creer en la resurrección de Cristo es nuestro corazón. Debe decirle, mis amados, la resurrección, muchos no la creen, pero no es por falta de evidencia. La Escritura habla claramente de la evidencia contundente que hay de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, cuando el mismo Jesucristo le está hablando a ellos, ellos mismos reconocen, los caminantes de Emaús reconocen que habían unas evidencias. La primera se encuentra en el verso 22. Ellos mismos reconocen que unas mujeres fueron el día antes al sepulcro y no hallaron su cuerpo y dieron testimonio de que hasta una visión angelical tuvieron y que esa visión angelical
le notificó que Jesucristo ya no estaba muerto, sino que estaba vivo. O sea, ellos estaban claros, ellos habían escuchado que Jesucristo había resucitado, que habían unas mujeres que habían dado ese testimonio. Luego dice, más adelante en el verso 24, que no solamente esas mujeres, sino también fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, ellos gozaban del testimonio de personas que habían ido a la tumba y la tumba se encontraba completamente vacía. Pero aún así, tenían sus dudas al respecto. El apóstol Pablo, cuando escribió a la iglesia de Corinto, precisamente sobre ese tema controversial de lo que es la resurrección de Jesucristo, y me pueden acompañar en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 20. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 20. Les repito que el principal obstáculo que tienen las vidas para creer en la resurrección de Jesucristo no es la falta de evidencia, es un problema ¿de qué? Del corazón. El apóstol Pablo, dilucidando este controversial tema a la iglesia de Corintios, dice de la siguiente manera: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a qué, a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, mis queridos hermanos, nuestro primer documento y esencial documento de evidencia de la resurrección de Cristo es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Ahora, sé que algunos dirán, pero es que yo tengo problemas con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo no creo que la Biblia sea algo tan trascendente. Yo no creo que la Biblia sea inspirada por Dios porque la escribieron hombres. Son las objeciones que algunos presentan. Pues déjeme decirles, sí, Dios utilizó hombres para escribir la palabra, pero cuando la Biblia dice que fue inspirada por Dios, es que fue exhalada por Dios, o sea que todo lo que Dios ha revelado de sí mismo y todo lo que Dios quiere que sepamos acerca de Él y de nuestra condición y de cómo podemos restaurar nuestra comunión con Él, viene directamente de Dios y es completamente confiable. Así que nuestra primera evidencia ¿qué? Son las Escrituras. Dice en el verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Segunda evidencia, no solamente las Escrituras, la palabra de Dios, sino que dice en el verso 5, y que apareció a Cefas y después ¿qué? A los 12. O sea, no solamente es que la Biblia lo dice, sino que el mismo Jesucristo hizo presencia física a los apóstoles. Recordemos que entre uno de ellos estaba el famoso apóstol que se le conoce por su incredulidad, que fue Tomás. Que Tomás, por no haber estado en el lugar correcto, en el momento correcto, que era haber estado con los discípulos cuando Jesucristo se apareció, él mismo negaba y dudaba de que Jesucristo hubiera resucitado. Aún más, pidió una señal sumamente atrevida. ¿Y sabes cuál fue la señal? Si no pongo mis manos en sus heridas y en su costado, no creo. Para sorpresa de él, así como a los caminantes de Maús, ¿quién entró allí? Jesucristo. Y el mismo Jesucristo le dice a Tomás, toca mis manos
toca mi costado y ya no seas incrédulo, sino sé creyente. A lo cual Tomás reaccionó, Señor mío y Dios mío. Y él le dijo, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero quiero que usted vea el patrón aquí. Tanto en los caminantes de Emaús como en el caso de Tomás, quien intervino en su corazón y en su vida fue quien, Jesucristo mismo. Porque las evidencias están. Primero, la evidencia de las Escrituras. Segundo, el testimonio de aquellos allegados, cercanos a él. Y tercero, dice en el verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, tenemos el testimonio de las Escrituras, tenemos el testimonio de los mismos apóstoles, y tenemos el testimonio, de acuerdo a Pablo, de más de 500 personas que afirmaron haber visto a Jesucristo. Y como si esto quedara ahí, dice también el verso 7, después apareció ¿a quién? A Jacobo, después a todos los apóstoles, y el mismo apóstol Pablo dice en el verso 8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Así que el autor te está presentando primeramente la evidencia de las Escrituras. Segundo, la evidencia ¿de qué? Del testimonio de los apóstoles. Tercero, la evidencia de más de 500 personas que afirmaron haberlo visto y haber compartido con él. Y dice, y a mí, como siendo el último de todos, me apareció a mí como un abortivo. Yo doy fe que Jesucristo ha resucitado. Y si alguno tiene aún así dudas acerca de si Pablo estaba siguiendo un mito, de que si Pablo entonces estaba influenciado por una leyenda, yo le pregunto a usted si realmente un mito o una leyenda tiene el poder de transformar a una vida y de convertirlo de ser alguien que perseguía a ser un perseguido. Porque si es así, lo único que podríamos concluir es que el apóstol Pablo estaba loco. Pero ese hombre de locos no tenía nada. Ese era un hombre transformado por la gracia de Dios. Porque en el tiempo del primer siglo, especialmente en el contexto de Pablo, mis queridos hermanos, no es como hoy, que ser apóstol es un título de prestigio para tener acceso a hoteles de 5 estrellas y carros de lujo. No, no señor, no compare el apostolado que hoy presume en los medios de comunicaciones, llamadas cristianas y religiosas. No, por favor, jamás cometa ese error. En ese tiempo ser un apóstol de Jesucristo es tener la sentencia de muerte sobre ellos. No era glamoroso. De hecho, el mismo apóstol Pablo dijo que su garantía de que era un apóstol, ¿sabes cuál era? Persecuciones, ayunos, y no eran ayunos de oración, es que no tenía nada de comer. En ríos, entre falsos hermanos, entre ladrones, esa era la lista de lo que él dice, esto es lo que me confirma a mí como que yo soy un apóstol de Jesucristo. Hoy día algunos que se autodenominan apóstoles, su señal es que, no, mi señal de que soy apóstol es que tengo un salario de más de 6 cifras al año, de que me quedo en los mejores hoteles, de que tengo un carro de lujo, de que entonces tengo escuderos, digo guardaespaldas, digo meseros, digo como tú quieras llamarlo. Gente que me sirve a mí, y si tú quieres estar como yo te bendigo a ti para que estés como yo. ¡Ay, qué triste, hermano! Eso no es el evangelio. El evangelio de Jesucristo es que Cristo vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De que nosotros encargamos como ministros y siervos del Señor, también no solamente la bendición de ser un hijo de Dios, sino de como dijo el mismo Jesucristo, si a mí me persiguieron, a ti te va a perseguir. Porque nos es concedido a causa de Cristo no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él.
Pero nosotros, mis queridos hermanos, tampoco caminamos como víctimas en este ambiente. No, nosotros miramos como miraban los llamados hombres y mujeres de la fe de Hebreos 11, que tenían su mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenían su mirada puesta más allá de lo material, más allá de lo que ven ahora, porque estaban conscientes que todo esto se iba a deshacer. Pero sin embargo, en Cristo Jesús tenían una ciudad no hecha con manos de hombres, sino hecha por Dios. Y por esa fe, algunos estuvieron dispuestos al vituperio. Por esa fe, algunos estuvieron dispuestos a ser martirizados y torturados. ¿Usted sabe por qué? Porque sabían como Esteban, que a pesar de que estaban lloviéndole piedras, sin embargo, en medio de las piedras, él vio a Jesús. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Y mientras su audiencia, enardecida y molesta y furiosa por el evangelio que él estaba predicando, en medio de las piedras, Esteban dijo: veo a los cielos abiertos y a Jesucristo a la diestra del Padre. Toma mi espíritu, Señor. Oh, mis queridos hermanos, aquellos que no creen en la resurrección no es por falta de evidencia, es por falta de un corazón transformado. Antes de continuar en esta exposición, mira ahora mismo, aún aquellos que se atreven inclusive a negar la existencia de Dios, se supone que todos los días que se levanten y se asomen por la ventana de su casa y vean esta hermosa creación, digan como el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Porque la misma creación es una información que nos da. Es una revelación general que nos dice que Dios existe, que Dios es real. Pero mire cuál es el problema. Vuelvo y le digo, el problema no es la evidencia. El problema es el corazón. Ahí está. El corazón está aquí. Se le presenta la misma cara. Ah, pero ven acá que la ciencia ya descubrió. Tú lo has dicho, descubrió, no creó. Si el científico tuviera un corazón regenerado, en cada momento que descubriera la cura de una enfermedad o la causa de algo, dijera: Señor, cuán grande eres tú, Dios. En cada laboratorio, en cada aula universitaria de ciencia se cantaría: cuán grande es Él. Pero aún con toda esa evidencia, ¿sabe lo que dice? No, Dios no existe. Al contrario, estamos más cerca para descubrir que somos necios. Digo que Dios no existe. Y no estoy insultando a nadie. La Escritura dice el necio en su corazón: no hay Dios. El hombre. No es por falta de evidencia, no es por la falta de testimonios. Es como Dios Jesucristo: no quieren venir a mí para que tengan ¿qué? Vida. ¿Y usted sabe por qué no quieren venir? Porque si reconocen la resurrección, tienen que reconocer también que la causa por la cual Cristo murió y resucitó es porque tú y yo tenemos un grave problema y se llama pecado. La aceptación de la resurrección de Cristo entonces me tiene que llevar a mí una reflexión seria para yo reconocer que yo fui la causa por la cual ese inocente murió en la cruz. De que yo soy la causa de que ese santo muriera por los pecadores. De que la causa de que ese injusto muriera por los injustos. Ay, ¿sabes qué? Pero no lo quiero reconocer. Mejor digo que eso no pasó. Y mejor me uno al grupo de los que dicen: oh, nosotros somos demasiado inteligentes para aceptar algo tan absurdo e ilógico como que alguien resucitó. Oh no, olvídense. Está bien, pero déjame decirte que tú estás adormeciendo tu conciencia. Pero hoy mismo, aquí donde nosotros estamos residiendo, el sol no se veía porque estaba nublado. Pero esto no hace que el sol se apagó. El sol está ahí. Hasta que mañana o estos días volvamos a ver su gloria. Llegará un momento en que tristemente van a ver las cosas más claramente. Pero lo que me da tristeza es que va a ser muy tarde. Porque ya no va a haber más oportunidad. El momento es hoy. El día es ahora. Jesucristo resucitó. Y no solo resucitó,
Cristo viene por segunda vez. Porque el obstáculo principal para creer en la resurrección de Cristo, ¿sabes qué? Es nuestro corazón. Pero lo segundo de esta exposición es lo siguiente. Si el principal obstáculo para creer en la resurrección de Cristo es nuestro corazón, entonces el único que puede y ha de remover ese obstáculo es ¿quién? Jesucristo. Tú no puedes remover esa piedra, no puedes tú. Tú no te puedes operar a ti mismo. Tú no puedes ahora sacarte una placa del corazón y tú decir, yo mismo me voy a intervenir. No puedes. ¿Por qué? Porque sabes que te vas a matar. Tú necesitas que sea otro que sepa de la materia, que sea otro experto en la misma, para que entonces te lleve al quirófano y intervenga en tu corazón y lo cambie. Algunos necesitan un trasplante de corazón. Precisamente, el hombre no necesita que le arreglen el corazón, necesita un trasplante. Necesita que se lo cambien de piedra a uno de ¿qué? De carne. El único que puede remover ese obstáculo es Jesucristo. Por eso me llama la atención que tanto en el caso de Tomás como en el de estos hombres llamados los caminantes de Emaús, fue Jesucristo mismo el que intervino en sus dudas, en su vida, en su caminar. Porque mire lo interesante, Jesucristo no se limitó a como cuando habló a las multitudes en el Sermón del Monte. Cristo intervino hasta en algo tan sencillo como que una conversación de dos hombres. Qué importante es para Jesucristo, aunque sean dos, aunque sea uno. Gloria a Dios. Se tomó la molestia de tomar estos dos hombres y aclararles sus dudas. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo murió por ellos. Y el sacrificio de Cristo es eficaz. No cayó una gota de sangre, una sola gota de sangre en vano, sino que es eficaz para salvar a su pueblo. Esa enorme roca solo puede ser removida por Jesucristo. Él solo tiene el poder para que nuestros corazones cambien y ardan ante su palabra. Pudimos apreciar allí en Lucas capítulo 24, cuando ellos mismos, luego de haber tenido esa conversación con Jesucristo, y le voy a decir algo que sublime debió haber sido tener la conversación directamente con el autor de la vida. Y dice allí la palabra del Señor que ellos mismos, dice, y aconteció que estando con ellos sentado a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, los partió y les dio. O sea, Jesucristo no solamente platicó con ellos, Él les convenció de lo errados que estaban, que de hecho el argumento que utilizó el mismo Jesucristo es lo siguiente: ustedes conocen las Escrituras ya habían dicho esto. Y comió con ellos y dicen que le fueron abiertos ¿qué? Y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: oye, no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Hermano, si Dios no le abre los ojos y le cambia el corazón, más nadie lo puede hacer. Por eso mi oración es que los que estamos presentes y aquellos que están expuestos a este mensaje, Dios le esté abriendo su corazón. Yo no puedo creer que yo entiendo estas cosas porque soy más inteligente. No, no es eso. Es que yo fui y soy el más pecador y Dios en su gracia me abrió mis ojos y abrió mi corazón. Esto no se basa en que nosotros hemos llegado a creer en Jesucristo porque somos más brillantes, sino porque el que es más brillante en toda la creación se dignó a tocar nuestra mente y nuestro corazón y quitarnos el velo que nos impedía ver su gloria. Porque las evidencias están. Entonces, cuando nuestros ojos son abiertos, nuestro corazón es cambiado, decimos: wow, pero si la evidencia estaba y yo no la veía. Estaba aquí. Yo no necesitaba que me probaran más nada. Estaba evidenciado en la creación, estaba evidenciado en las Escrituras, estaba evidenciado en el testimonio, en nuestro caso, en el testimonio de millones de personas que han sido transformadas por Jesucristo.
En estas semanas que hemos estado compartiendo los videos de los diferentes misioneros que plantan iglesias, que están haciendo un sacrificio humano, un gran sacrificio, han dejado vocaciones sumamente lucrativas para irse a plantar iglesias. Óigame, le voy a decir algo, o ellos están locos, o esto es verdad. Porque no le estoy hablando de personas que se unieron a este proyecto de plantar iglesias y de irse a hacer misiones en ciudades, pero también en áreas rurales, por el simple hecho de querer ser famoso o de tener algún tipo de reconocimiento. No, Señor, porque aquí no lo hay. Muchos dejaron profesiones lucrativas para vivir de las ofrendas que dan las iglesias. Y usted sabe algo, una leyenda, un mito no produce un corazón entregado a la causa de esa manera. Solamente lo hace alguien que está vivo. Alguien que es el camino, la verdad y la vida. Alguien que es el autor de la vida. Que no solamente cambia un corazón para acercarlo a Él y salvarse, sino que opera otro milagro. ¿Sabes cuál es? El que esté dispuesto a dejarlo todo para seguirle a Él. Óigame, la gente dice, muchos, antes de culminar mi exposición, dicen que los cristianos están equivocados, porque muchos estamos equivocados. ¿Sabes por qué? Porque de acuerdo a la visión de Juan en Apocalipsis, los que estaban adorando frente al Cordero eran de toda tribu, de toda nación y de toda lengua. Millones de personas lavadas con la sangre del Cordero. Que Dios ha tenido misericordia. Y nosotros no queríamos ir a Cristo, pero Él cambió nuestro corazón. Que nosotros no podíamos aceptar ni las evidencias de vidas transformadas, de la Escritura, de todo lo que está ocurriendo, pero Dios tuvo misericordia y nos cambió el corazón. Porque entonces concluyo con el siguiente principio, y es la siguiente. Y es que, así como el principal obstáculo que impide creer en la resurrección de Cristo en nuestro corazón, y el único que puede remover ese obstáculo es Jesucristo, lo tercero es que una vez removido ese obstáculo, gozamos de la comunión con Cristo y con la comunidad de creyentes. Repito, una vez removido ese obstáculo, gozamos de la comunión con Cristo y con la comunidad de creyentes. Miren algo interesante. Cada persona que apreciamos en las Escrituras que tuvieron un encuentro real con Jesucristo, inmediatamente fueron a la comunidad de fe. Miren lo que dice aquí, que cuando ellos mismos fueron convencidos por Dios de la realidad de la resurrección, dice que levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. Se unieron a la comunidad de creyentes. Dios los sacó de la comunidad de los incrédulos y de la duda y del desánimo para incluirlos a la comunidad de fe, que en una sola voz dan testimonio de que nuestro Señor ha resucitado. Él no fue a convencer a los 11, no. ¿Sabes para qué ellos fueron a los 11? Decirle: tenían razón. Tenían razón. Mira lo que nos acaba de ocurrir a nosotros. Estábamos caminando, estábamos platicando sobre este tema. Nos encontrábamos en una situación de desesperanza, desanimados, frustrados. Y Él mismo intervino en nuestra conversación. Él mismo nos convenció por la palabra. Él mismo nos acercó a Él. Cristo ha resucitado. Y usted y yo estamos aquí hoy celebrando esto. ¿Sabes por qué? Porque también Cristo intervino en un momento dado en nuestro caminar de la vida. Él intervino. No pensábamos ir hacia el camino de los creyentes. No. Teníamos nuestras grandes dudas o simplemente una gran indiferencia a las cosas de Dios.
Pero un día cambió nuestra mente. Nuestra mirada iba hacia una dirección, se dirigió hacia la otra. Nuestro corazón iba hacia una dirección, ahora estaba hacia la otra. ¿Usted sabe quién operó eso? Jesucristo, nuestro Señor. Y hoy celebramos que Él vive. Y así como Él abrió nuestros corazones, confiamos y damos por hecho que el Señor sigue abriendo los corazones de aquellos de los cuales Él tiene un propósito maravilloso de redención. Un propósito, ¿cuál es? El de convencer a personas, a individuos y comunidades de que Jesucristo es el Señor. Las evidencias, le voy a decir algo, no faltan, sobran. ¿Qué impide que crean? El corazón. Y ese corazón solamente lo transforma que el Señor. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y darle gracias a Dios. Que has escuchado el mensaje en muchas ocasiones. Dios te ha expuesto a su evangelio. Y aun cuando posiblemente hemos tratado de evadirlo o tratar de no darle el sentido, sin embargo, estamos aquí hoy. ¿Usted sabe por qué está? Porque Dios tiene un propósito para con usted. Y ese propósito es salvarle. Ese propósito es que Cristo sea revelado en su corazón. Que Cristo sea creído. Y Cristo sea ¿qué? El Señor y Salvador de su vida. Que Cristo sea adorado. Y por medio del arrepentimiento, decir, Señor, aquí estoy. Así que hoy es tu día. Hoy es el día donde creemos que el Señor puede estar removiendo ese principal obstáculo. Y es quitando ese corazón de piedra por uno de carne. Padre Santo y Padre bueno, gracias te damos en esta hermosa tarde. Gracias Dios por las muchas bendiciones que nos has dado. Entre ellas el poder reunirnos hoy para adorarte y glorificarte, Señor. Gracias Padre porque tú vives. Gracias Padre porque estamos a la expectativa del cumplimiento de tu segunda venida. Te pido Padre en el nombre de Jesús, Señor, que Padre podamos continuar siendo diligentes en la proclamación de tu mensaje, Señor. Y confiando, Padre, en que nosotros llevamos la semilla, pero quien la hace fructífera en el corazón eres tú, Dios. Gracias porque así nos encontramos en un momento dado. Nos encontrábamos ciegos, ajenos, Padre, a pesar de todas las evidencias que teníamos al frente nuestro. Sin embargo, Señor, gracias porque tú quitaste el velo de nuestros ojos y nos transformaste para tu gloria. Y así como lo hiciste con nosotros, estamos confiados que lo continuarás haciendo con otras vidas, con familiares, amigos, con compañeros de trabajo, Señor. Gracias, Padre. En el dulce nombre de Jesús hemos orado. Amén.